Comencemos con la pregunta, ¿quién es? Que puede significar who is she, he o it. Vamos a explicártelo con el siguiente ejemplo. Mira el árbol genealógico y aprovechemos para practicar lo que aprendiste antes. A ver, Antonio es el hijo de Marta y Andrés y es médico. La hermana de Antonio es Andrea y ella es arquitecta. Andrea es la esposa de Juan y sus hijos son Natalia y Pedro. Por último, los abuelos de Antonio y Andrea son Manuel y Patricia y ellos son panaderos. Vale, toma un minuto para analizarlo. ¿Suficiente? En las primeras dos oraciones, Antonio es el hijo de Marta y Andrés y es médico. La hermana de Antonio es Andrea y ella es arquitecta. Fíjate cómo usamos es para indicar la profesión y la relación entre los personajes. Además, usamos de como la preposición of. Y sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Por qué está el pronombre ella si antes te dije que no era necesario usarlo? Pues por énfasis, no tenemos que usarlo, pero sí que podemos. Ahora bien, en las otras dos oraciones, Andrea es la esposa de Juan y sus hijos son Natalia y Pedro. Por último, los abuelos de Antonio y Andrea son Manuel y Patricia y ellos son panaderos. Mira cómo hemos utilizado el pronombre posesivo sus como her en plural porque tiene dos hijos. Y conjugamos ser como son porque, bueno, seguimos hablando en plural. Esperamos que esto haya sido un buen repaso de lo que has aprendido hasta ahora.